está liando, ¿eh? Sí. Estamos a 10 de marzo, son las 11:30 y hace una hora la Generalitat de Valencia ha lanzado un comunicado oficial de que han cancelado las fallas. Esto es un hecho histórico. Bueno, aquí tenemos la plaza del ayuntamiento, tenemos la falla principal, que está medio montar, medio plantar, y al final no va a ser plantada. Probablemente mañana comiencen a desmantelarla. Ahora mismo la situación es de incertidumbre total. Ahora mismo no se sabe lo que va a pasar, no se sabe si vamos a entrar en algún tipo de cuarentena más adelante. Ahora mismo en Italia están en cuarentena todo el país. Es bastante preocupante el panorama porque hace unos días, el fin de semana pasado en concreto, hubieron verbenas ya en Valencia de fallas. Y bueno, lo típico de las verbenas de fallas, de que la gente pues comparte el cubata, en fin, mete las manos dentro para coger el hielo y todas esas cosas que son totalmente contagiosas de coronavirus. Y se hicieron. Entonces, como el coronavirus tarda 2 semanas en presentar síntomas, veremos dentro de 2 semanas o unos días qué está pasando, cómo está el panorama. Ahora mismo, pues nada, la Madalena la han aplazado a verano, las fallas la han aplazado a verano. No se sabe si luego en verano se podrán celebrar o estaremos todos muertos. Ahora mismo la cosa es totalmente de incertidumbre total y estamos a expectativa de mañana qué va a ocurrir. Creo que las fallas se han cancelado 4 veces en toda la historia y bueno, yo nunca he vivido una cancelación de unas fallas. Vosotros, claro, ahora en vuestra situación... No, yo en mi vida se habían suspendido unas fallas, más por este tema que, yo qué sé, lo hacen así como súper radical, ¿sabes? Como que ahora mismo sí, lo hacen como, yo qué sé, la guerra mundial Z, ¿no? ¿Y esto, por ejemplo, a vosotros en qué os afecta? Que nada, el tema de organización de estudios, ahora mismo no sabemos ni lo que van a hacer. Es que luego mucha gente joven es lo que quiere, está esperando en todo momento estas fiestas y va ahí a última hora, a 3 días, 4 días van y te la cancelan. Cuando ya tienes actos falleros ya lo tienes todo y yo más que soy fallero. O sea, a mí esto pues me toca bastante. Claro, y el tema también de exámenes, de clases... Claro, es eso. O sea, la selectividad... El selectivo más que nada. Joder, macho. Porque a falta de 2 meses, 1 mes y medio, ya no sabemos lo que vamos a hacer. O sea, no sabemos si vamos a ir al selectivo, si no, si vamos a poder hacer los exámenes porque vamos a poder ir a clase, no vamos a ir a poder ir a clase, aún no sabemos nada, no sabemos cuándo van a ser las fallas en un principio, dicen que el 24 de junio, pero eso, por ejemplo, hay mucha gente que tiene el viaje organizado a Mallorca también, o sea, claro, que nos destroza a todos. Nos han puesto, yo voy a Mallorca la segunda semana de cuando han puesto las fallas y ahora ¿qué tengo que hacer? No, yo no voy a vivir las fallas. Es una putada. Bueno, lo bueno es que serán las fallas después del selectivo. Eso también es un punto a favor. Tendréis motivo para celebrar. Porque igual lo retrasa. Igual retrasan el selectivo, han dicho. Se retrasan el selectivo cuando lo van a poner. El tema de estudio no se sabe nada hasta que lleguemos mañana y nos digan, mira, va a pasar esto o va a pasar lo otro. Yo, por ejemplo, he preguntado en clase y me han dicho que nos pueden desde pasar a todo directamente y con la medida que tenemos ir a selectivo, como que si no nos pueden dejar hacer selectivo, que aún no lo saben ni ellos, entonces aún no sabemos qué vamos a hacer. Porque las clases en Valencia todavía, todavía están haciendo. Sí. Aún son hasta Vale, viernes. Vale, o sea, eso solo es en Madrid y en otras comunidades. Nosotros mañana tenemos clase, por ejemplo. Tenemos clase, pero no cancelamos las fallas. O sea, pero cancelamos las fallas. Es que a lo mejor mañana ya decretan que no hay clases. No lo sabemos. Es que como la situación es tan cambiante, en situaciones como esta es cuando una población tiene que demostrar que es capaz de asumir las circunstancias siempre y cuando tengan una razón de ser real. Es que por ahora lo están pintando todo como súper... Claro, entonces la población no sabe nada de qué trata esto. Y aparte, de momento sabemos que hay que lavarse las manos y tener mucho cuidado y no chocarle la mano a tu colega. Eso es lo importante, de momento. Y no toserle a alguien a la cara. También. Y luego aparte que también, o sea, yo creo que en Valencia llevamos 35 muertos, que al fin y al cabo, por muchas más cosas hay más muertos, como por ejemplo la gripe que hay todos los años. La gripe A y no cancelan nada. Hay 35 muertos, tampoco hay una barbaridad. Pero en poco tiempo también. Llevamos 35 muertos en poco tiempo y con pocos contagiados también. O sea, realmente no, es que es todo tan desconocido para la OMS. Si la propia OMS no sabe cómo actuar, los ciudadanos que no somos doctores ni gente de especialidad, yo creo que somos los primeros que tenemos que ser muy cautos en nuestra opinión y hacer caso de lo que nos diga la gente que más sabe, aunque pensemos que pueden estar equivocándose, porque realmente no sabemos si es una gripe o si es algo mucho más serio. Porque si está tan descontrolado y está creando tanto revuelo, es posible
que sea algo que realmente merezca la pena la atención que se le está dando, como mínimo, porque hay mucho contagio, prácticamente está en todo el mundo ya. Por ejemplo, con el ébola, que es una enfermedad mucho más mortal, no se expandió, o sea, lo tuvo un misionero, lo trataron y no llegó a expandirse mucho más. Esto es como que a la mínima, o sea, la mínima que toques ya lo tienes. Entonces no se sabe, y la neumonía que genera tampoco tampoco sabe cómo tratarla. De momento lo están tratando con paracetamol a la gente, o sea, no están tratándolos realmente. Sí, que aún no se ha encontrado una cura específica para el virus, entonces igual por eso es por lo que ha armado más revuelo en la sociedad. No, hombre, si hubiera una vacuna, vacunaos todos, ya está, y fallas y todo el mundo se ve. El problema es que no encuentran nada todavía. Claro, a ver, esto es una situación inédita, realmente el hecho de que no haya fallas ahora nos corta, fíjate, está a mitad de levantar, pero han tenido que tomar esta medida. Yo creo que es acertada. Yo, personalmente, pienso que es acertada dadas las circunstancias, porque si esto hubiera ido mucho a peor, ahí realmente sí que hubiera habido un problema. No, pero la gente no sabe qué es lo Y que lo va a ver, realmente y lo pasa. va a ver, y lo va a ver. O sea, La gente no sabe lo que realmente pasa, entonces la gente está pues saburulla, ¿sabes? No saben lo que hacer. sí. Ya, pues es como estamos nosotros ahora mismo. Tampoco notan Estoy con la incertidumbre de nada, qué pasa. Cogen y dicen, vale, adiós fallas, se han cortado las fallas y ya está. No te dan ni una explicación ni nada. Dicen, se han cortado y ya está. No sabemos cómo va a derivar todo esto. No se sabe esto hasta qué derrota va a tomar. O sea, ahora mismo han cancelado las fallas, ya han cancelado muchas otras cosas. De momento no es una pandemia a nivel de la gente muerta por la calle tipo la película de Estallido, ¿vale? De momento no es algo así. Sí, por eso. Pero no se sabe lo que puede pasar, entonces lo mejor yo creo que sí que es evitar conglomeraciones y si las fallas se tienen que aplazar, pues oye, al final peor hubiera sido una guerra. Pero tampoco entiendo por qué esperan tanto si ya han habido 10 mascletas donde han habido 80.000 personas. Ya que se hubiesen puesto a cortar lo que hubiesen cortado desde el principio, no ahora que lo del coronavirus ya lleva tiempo atrás, o sea, antes de que empezasen las fallas ya estaba. Total, ya había 80.000 personas aquí reunidas, no van a haber más de 80.000 personas en Cánovas o en Mercado o en Patrais, no en ningún Claro, sitio. es que esto yo creo, mi opinión, que vamos a ver dentro de 15 días, veremos si esas reuniones masivas nos han afectado para mal o no nos han afectado. Claro, es que Entonces, en 2 semanas vamos a salir todos de dudas. Claro. Sí, con las mascletas y con todos los El eventos. problema ahora es cómo se lo va a afectar la gente que está en contra de esto, como gente joven. La semana de fiestas aquí va a haber algo. Es que la gente va a seguir la gente va a salir Claro, igual. la gente va a seguir saliendo porque aunque cierren las discotecas, que han dicho que también van a cerrar las discotecas, porque claro, si no la También gente... van a cerrar las todas, discotecas. Todas las A partir del discotecas mi- cerrarán a partir miércoles del las miércoles. O sea, si cierran discotecas a partir del miércoles, ¿qué crees que la gente va a hacer durante una semana que no tienes nada que Va a hacer hacer? botellón. Obviamente la gente va a salir de clases. botellón a Cánovas, La gente por que es redes donde va todo sociales el ya está mundo. poniendo eso. Y la gente ya está poniendo quedada el sábado Aquí, en el el ayuntamiento, en Cánovas. O sea, la gente va a seguir saliendo. Lo único que no va Que a no venir- compartan el cubata, por lo menos. Claro, eso sí. Pero Ser un poco tacaños en ese sentido, ¿no? Decir, oye, no bebas de mi cubata. No le des de tu cubata, ¿sabes? Por lo menos. Y intenta evitar quedarte tú con tu coronavirus en caso de que lo tengas. Todo. Yo creo que lo tienen mucho más peña de lo que parece. Sí, yo creo que no sabemos, como no sabemos los síntomas. No te- Claro, ¿salisteis este fin de En prefallas. fiesta? Sí, en prefallas. ¿Bebisteis? sí, ¿Compartisteis vaso? sí, también. Pues es probable. Dentro de 15 días Yo no salí, verás si te yo no sientes salí. un poco peor o estás igual de bien. A lo mejor ni siquiera tienes la fibrosis. A lo mejor simplemente lo tienes y no tienes ningún síntoma. Pues que también con el tema deportivo, como el cierre de estadios, las jornadas, se suspende todo, pues que acojona bastante. Y aparte que te alteran la vida, o sea, porque tú tienes tus cosas planeadas y tu forma de montarte la vida para organizar todo, y al fin y al cabo lo único que hacen es moverte todo y descuadrártelo, y al final no sabes qué tienes que hacer al día siguiente, ni si vas a poder ir a un lado, si vas a poder ir al otro, si tienes que hacer esto, si tienes que estudiar esto, entonces al final... ¿Sabéis lo que pasa? Que es la primera vez que nos pasa. Claro. Entonces, ni ellos mismos saben cómo actuar porque nunca se ha establecido un protocolo. Si dices, Nunca ha pasado. vale, esta vuelta a pasar, ya estamos rodados. Solo podemos guiarnos por las películas tipo Estallido, 28 días después, ¿Te mola Estallido? Resident Evil. Es que Estallido es justo algo parecido. Es una película de un O virus que 28, mata. 28 semanas después. ¿no? Sí, a ver, luego tenemos el género zombie, que igual de repente el coronavirus muta y es un virus zombie. Y Ay, entonces que al ya, menos pues, nos divertiremos. se vuelve un mejor, poquete, sí, ¿no? Dices, más divertido, sí. La gente deportista tenemos, me incluyo, tenemos más probabilidades de sobrevivir. Pero luego de ser zombies más cabrones también, porque pillamos a los otros.